Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cintia Huaranca. En esta exposición hablaremos sobre el ensayo Macroeconomía para el Desarrollo, Políticas Anticíclicas y Transformación Productiva, escrito por el economista José Antonio Ocampo. El autor explica que muchos países de América Latina, como el Perú, dependen mucho del precio de materias primas como el cobre. Entendemos que cuando esos precios suben, la economía mejora, pero cuando los precios bajan, aparecen problemas económicos. Por eso Ocampo plantea una pregunta importante. ¿Qué puede hacer un gobierno para enfrentar esas crisis y lograr que el país crezca de manera estable? Su propuesta es que el Estado no solo debe controlar las crisis económicas, sino también impulsar cambios para que en el país produzca más bienes con valor agregado y no dependa únicamente de la exportación de materias primas. Entendemos que el tema principal del ensayo es que la estabilidad económica y el desarrollo del país deben ir juntos. Ocampo señala que no basta con mantener una economía estable, también es necesario transformar la producción del país, promoviendo nuevas industrias, la innovación y productos con mayor valor. En otras palabras, el Estado debe prepararse para enfrentar las crisis económicas, pero al mismo tiempo debe crear oportunidad para que la economía crezca y sea menos dependiente de los recursos naturales. El mensaje principal que nos brinda este ensayo es que tener una economía estable es importante, pero el verdadero desarrollo se logra cuando el país cambia y mejora la forma en la que lo produce. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Aide Ayala y voy a dar el primer análisis del tema. ¿Por qué el crecimiento económico de un país como el nuestro Perú se decide en gran medida fuera de nuestras fronteras? Lo que señala Ocampo es que el crecimiento de economía en países de Latinoamérica, especialmente hablando de nuestro país, Perú, depende principalmente de la balanza de pagos, es decir, el dinero que entra y sale del país. Esto está influenciado por factores externos, como el precio de las materias primas y la llegada de inversión extranjera. Cuando la economía mundial está en auge, está estable, está en prosperidad, entra mucho capital y el crédito es barato. Pero en la crisis, ese dinero sale rápidamente, afectando el crecimiento económico. Minsky señala que periodos de estabilidad en un país hacen que esas personas asuman más riesgos y casi siempre terminan en crisis. Además, Reinhardt y Rogoff demostraron que esta crisis se repite en las inversiones porque siempre creen que esta vez va a ser diferente. No. Un ejemplo de la crisis se puede tomar a los países asiáticos, la crisis que fue en el año 1997, donde los países que parecían muy sólidos sufrieron una fuerte salida de capitales. Entonces, esto nos lleva a hacer una gran pregunta, que es lo que va a responder mi compañero. ¿Qué instrumentos le quedan realmente a un gobierno para defenderse? Hola, yo soy Ronald Mani y voy a hacer políticas anticíclicas y el dilema de los instrumentos. Bien, si sabemos que nosotros dependemos de lo que suceda afuera, el deber del gobierno, ¿qué sería? Sería amortiguarlo. Pero Ocampo nos dice que esto es muy difícil porque países que están en desarrollo, como el Perú, tienen menos maniobras, margen de maniobra para poder ejecutar esto. Y él se basa en el triángulo de las economías abiertas, que el primero vendría a ser la punta, ¿no? Que es este capital abierto. ¿Esto qué significa? El tema de que el dinero pueda ingresar y salir libremente del Perú hacia el extranjero. Pueden ser dólares, euros, todo tipo de moneda. Ahora vamos al tipo de cambio, que es el otro lado del triángulo, que bueno, no necesito explicarlo porque se entiende. Y el tema de libre economía autónoma. ¿Y esto qué quiere decir? Esto significa que el Perú basa sus políticas en base a sus necesidades, solo a sus necesidades del Perú. Pueden ser de las empresas o de la población. En este caso, pongamos que para favorecer a las empresas peruanas, ellos bajan su tasa de interés a ponte 3, 4%. Y entonces favorece a que las empresas puedan financiarse, puedan endeudarse a un crédito barato. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Imaginemos que sucede una crisis mundial
y la Reserva Federal aumenta su crédito. Ahora está más elevado, entonces ¿qué hace el inversionista que está en todo lado del mundo? Ok, ven una oportunidad en Estados Unidos o en otro país de potencial, entonces saca su dinero del país y se lo llevan a otro lado para ganar más dinero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto normalmente podría afectar a las empresas importadoras, porque ahora ellos necesitan traer sus productos desde el extranjero, le pagan en dólares, pero ahora pagar en dólares les cuesta más. Y si les cuesta más, trae su producto, el precio de su producto crece y ahora ellos cuando le dan a los distribuidores compran y venden. Entonces sus precios van a ser aún más altos, entonces el Perú, los consumidores van a terminar pagando más caro por lo mismo. Entonces eso sería un tema, generaría algo de inflación y es por ese motivo que se dice que solo se pueden elegir dos lados del triángulo. Y los dos instrumentos que dice Ocampo vendría a ser que el país el gobierno tiene que intervenir con políticas para que la economía no fluja de manera libre, ¿no? Y por eso nosotros en Perú tenemos al Banco Central que se encarga de eso, que interviene con políticas contractivas y expansivas y hacen que la economía sea estable. Pero ahora viene el segundo instrumento de Ocampo que te dice que debe hacer, que propone él, ¿no? El tema de poner impuestos para que el inversor que pone su dinero se le cobre un poco más, o el tema de que debe haber un límite, un mínimo de permanencia para que el dinero no se pueda escapar en poco tiempo. Pero el tema de que el Perú no hizo eso. El Banco Central utiliza las tasas de encajes que hace que los bancos que ya funcionan en el Perú eviten la inversión a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué hacen los bancos? Traen dinero desde el extranjero y ese dinero lo utilizan para dar préstamos a muchas empresas del Perú. Pero el Ocampo te dice que un país debe alejarse de los capitales especulativos. Entonces el Banco Central le dice, pongamos un ejemplo, le dicen, ok, congélame el 40% y el 60% sí lo puedes utilizar. Entonces como que el Banco Nacional, las empresas privadas de bancos ya ven menos beneficioso hacer eso, entonces empieza a atraer menos capital especulativo y en ese caso el Banco Central favorece a las inversiones de largo plazo y no a las de corto plazo. La mayor parte de las exportaciones de nuestro país vienen del sector minero, pero esto no va a durar para siempre, porque los recursos de la minería tarde o temprano se van a acabar. Pero Ocapo nos da una salida y se llama la transformación productiva. ¿Esto qué quiere decir? Es crear y exportar productos más complejos, con más tecnología, más innovación y mayor valor agregado. Pero aquí enfrentamos el mayor riesgo macroeconómico, y es que para que eso se logre necesitamos un país que sea más estratega y más promotor. Pero por como vemos la actualidad de hoy, que es que hay más criminalidad en todo el país, que afecta a muchas empresas, el tema de que cada rato cambien presidentes, el tema de que hay corrupción en el país, hace muy difícil de ver que el Perú pueda sostener una estrategia de 20 años industrial que pueda lograr realmente la transformación productiva. Sinceramente, lo veo muy difícil. Buenas noches, mi nombre es Gianmarco Torres y bueno, en esta parte explicaré nuestra posición crítica frente al ensayo de José Antonio Ocampo, la propuesta alternativa del grupo y las principales conclusiones sobre la estabilidad económica y la transformación productiva del Perú. Coincidimos con Ocampo en que economías como la peruana dependen de factores externos, como los precios internacionales y la inversión extranjera. Por eso es necesario acumular reservas durante los años de crecimiento, intervenir ante variaciones bruscas del tipo de cambio y regular los capitales especulativos. El BCRP demuestra la importancia de contar con una institución técnica y autónoma. Sin embargo, la estabilidad económica no garantiza la transformación productiva, controlar la inflación, mantener reservas y estabilizar el tipo de cambio permiten enfrentar las crisis, pero el Perú continúa dependiendo principalmente de minerales y materias primas. En otras palabras, la estabilidad protege, pero no transforma. Nuestro desacuerdo es que Ocampo explica cómo debería intervenir el Estado, pero supone que existe uno suficientemente capaz para hacerlo. En el Perú, la rotación política, la corrupción, la informalidad y la inseguridad dificultan mantener una estrategia de desarrollo durante varios gobiernos.
Por eso proponemos construir primero la institución que aplicará la política. Nuestra propuesta tiene 3 pilares: crear una agencia autónoma y técnica, entregar beneficios estatales temporales y condicionados a resultados, y comenzar por sectores donde el Perú ya posee experiencia y capacidades. El Perú podría desarrollar maquinaria, equipos, programas de control, ingeniería y metalmecánica relacionados con la minería. También podría fortalecer la agroindustria mediante el procesamiento, la innovación y la creación de marcas peruanas. Así el sector primario serviría como base para desarrollar nuevas industrias. El apoyo estatal debe funcionar como un contrato. Los beneficios deben entregarse mediante concursos públicos, tener una duración definitiva y depender de metas como exportaciones, patentes, empleo formal o incorporación de proveedores locales. Si una empresa no cumple, el beneficio debe retirarse automáticamente. Concluimos que las propuestas de Ocampo siguen vigentes porque las políticas anticíclicas ayudan a enfrentar las crisis. Sin embargo, la estabilidad no es suficiente para diversificar la economía. El problema no es solamente cuando interviene el Estado, sino la calidad de sus instituciones. Finalmente, las instituciones dependen de las personas que trabajan en ellas. Como futuros administradores, también tendremos la responsabilidad de actuar como ética, competir e innovar. Por eso debemos preguntarnos qué clase de profesionales queremos ser. Y eso sería todo. Muchas gracias.